Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Escucha todo mal, la verdad. ¿Qué ha pasado? Hace unas 2 semanas le conté cómo uno de mis amigos de colegio desapareció. Sí. Hoy, terminando de leer la Ilíada, vi publicaciones sobre su velorio. Wow, qué pena. La verdad, Muy choqueante. la verdad. ¿Estás con, Y eso. estás con disposición para estar o quieres darte libre hoy? Yo creo que sí, tipo, puedo dar mi intento, la verdad. Claro, porque vamos a esperar a Estefanía también si repone eh, y partiría tal vez Alexandro, Alejandro. Al igual, si me toca a mí, no hay problema, voy a intentar hacer lo mejor posible, la verdad. Ok. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo estás, Bruno? Buenas noches, profe. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a esperar un ratito a Estefanía su ingreso, ¿no? Para ver si ella empieza con la Eneida, que debería, si no, arrancamos contigo, John. Me parece bien. Perfecto. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Todos bien? ¿Todos tranquilos? Sí, sí, relajante. Qué bueno, qué bueno. Bien, buenas noches. Estefanía, ¿cómo está? Max, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bien, Estefanía, empezaremos contigo con la Neida. Deme un minutito, por favor, profesor. Es que justamente ahorita entrando a mi casa, acabo recién de llegar. Deme un minutito. Ok, un minuto de chistes. ¿Alguien sabe algún chiste de literatura que friegue a los literatos o a los libros? Ahora sí, mis disculpas, que acabo recién llegar a casa. Bueno, lo de la Eneida, no pude terminar toda de leerla, pero me pareció muy interesante la forma, la narrativa, todo de los poemas, también la mezcla entre su religión, ya que tomemos en cuenta que los griegos al creer en Zeus, todo es como nosotros cuando creemos en Dios o en Jesús, y la forma en que los divinizaban y también la forma en que los mostraban, era como si fuese algo real. Tomemos en cuenta que la Eneida solamente es una narración histórica de Eneas, un troyano que se convirtió en el ascetro de los romanos, y también podríamos decir un semidios, ya que era hijo de una diosa, ya no recuerdo bien el nombre. Y estos solamente eran poemas que narraban después de lo que ocurrió en Troya. Y eran fantasías, pero lo hacían ver tan real, enlazando con la historia de Troya, que para mí fue interesante recordar el libro de Troya junto con las Eneidas.
Y bueno, yo solamente llegué a alcanzar a leer el libro hasta el libro 3, ya que la introducción del libro que yo estaba leyendo era algo extensa. Pero, como digo, lo que más podía resaltar de la Eneida es su forma que abordaba a los dioses, cómo hacían que los dioses intervenían en el ser humano, mostraba esa idealización y de una forma obvio un poco difícil de entender, ya que algunas palabras sea como, podríamos decir como Yoda, que las intercambiaban. Entonces, en vez de dar un orden correcto como en español, tomamos en cuenta que el se traducido del griego era intercambiar las palabras y no les interesaba mucho el orden. Así que daba un poquito difícil de entender el libro, pero aún así era para mí muy interesante el hecho de la forma poética en que escribían y cómo narraba la historia de Neida, cómo hasta los dioses lo ayudaban a escapar de Troya, cómo llegaba a una isla que ahorita no recuerdo bien el nombre, y cómo aún así lo hacían ver tan real como si realmente habría ocurrido eso. Eso podría ser lo que yo pude apreciar sobre Neida. Ok, muchas gracias. Gracias, Estefanía. Bueno, entonces dicho eso, empezamos con la Ilíada. Adelante, Alejandro. A ver, creo que... Hola, ¿me escuchan? Ah, ya, súper. Bueno, yo les voy a hablar primero como de toda la historia. Yo leí esta edición. Ahí, espera, ¿cómo puedo quitar esto de desenfocar? Ahí está. Esta edición, que viene a ser edición Alma Clásicos Ilustrados. No sé si se llega a leer, pero esa es la edición que leí. Pero la verdad es que me empezó a apasionar. Es el primer libro de mitología griega que me acabo y me empezó a encantar todo ese mundo. Ahora al almorzar o al momento que estamos tomando tecito con mi esposa, vemos resúmenes de mitología griega. Entonces es como algo que ha trascendido un poco más allá a un gusto que digo, wow, Marvel y los superhéroes. ah, Se quedan muy atrás en muchos argumentos, en muchos arcos narrativos que son muy interesantes, el cómo expresan, inclusive mi léxico y mi manera de conversar y hablar con mi esposa es como, oh, mi diosa, ¿cómo lo expresan? La anterior vez le hice una broma con eso, ¿no? Querida esposa, cuya, cuya belleza se compara a la de Afrodita. ¿Me podrías traer un poco de yogur y cereal, por favor? ¿No? Ese tipo de expresión es la que... Y de agregar nuevas palabras a mi lenguaje es algo que me ha gustado mucho, al menos de parte de la Ilíada. Vi muchos resúmenes también de la Ilíada en YouTube, donde empiezo a ver muchas diferencias. Eh, pero empezando con la historia, ah, al menos esta edición empieza con, bueno, son 24 cantos en primer lugar. El primer canto empieza con la idea de Aquiles, o sea, ya medio que al principio me atufo la idea porque no sabía si estaba empezando o estaba en medio de todo, pero empieza ya en medio de la guerra de Troya. Ya habían pasado un tiempo y es la parte donde Agamenón, el rey de Grecia, va a traicionarlo a Aquiles y a despertar la ira de Aquiles, que es un tema central en la Ilíada. La ira de Aquiles, de alguna manera, los personajes principales de la Ilíada representan muchos valores, ¿no? En el caso de Aquiles, la cólera, el honor y la gloria eterna es, de alguna manera, es lo que se ve es representado, ¿no? Y Agamenón es el primero que despierta la cólera y ataca el honor y la gloria de Aquiles, quitándole a su esclava, ¿no? Que era de alguna manera el trofeo que demostraba ese honor y esa gloria. A cambio, pues devuelve a la hija
de uno de un aliado de Aquiles, ¿no? Pero luego hablando un poquito en macro para que podamos entender toda la historia, otro personaje principal es Héctor, ¿no? Que de alguna manera Héctor representa el deber, la valentía. em, eh, Podríamos decir también que la responsabilidad familiar, porque él no solo hacía caso al llamado del deber, sino que tenía mucha responsabilidad con su familia. Agamenón es otro de los personajes principales. Ahí sí podemos, no sé, tal vez podría describirlo como autoridad o no. Recuerdan la historia que era un personaje muy orgulloso, ¿no? Que al final inclusive sus errores los justifica diciendo los dioses, ¿quién soy yo para...? Es culpa de los dioses, todo lo que yo me he equivocado es culpa de los dioses, ¿yo qué voy a hacer en contra de ellos, ¿no? Entonces es como un personaje bastante orgulloso. Luego también otro personaje principal es Odiseo, que acá eso me costó mucho entenderlo, acá todo el tiempo era Ulises, Ulises, Ulises. Luego ya viendo la Odisea y viendo resúmenes y todo era, Odiseo es Ulises, wow, digo, ¿no? Este, y iba conectando un poco los hilos, ¿no? Pero siempre Ulises hasta en la Odisea se lo representa como esa inteligencia, astucia, una persona muy ingeniosa, ¿no? Luego Patroclo es otro personaje principal de la Ilíada, que de alguna manera representa el sacrificio, la amistad, tal vez la imprudencia igual. Y bueno, uno de los personajes que hacen que desencadene todo esto es Paris. Paris es otro personaje principal que de alguna manera representa la belleza, o tal vez la superficialidad, no sé, hedonismo, dolor, placer, y Menelao, que es como la otra parte que va a retar a París, ¿no? Que representa esa, tal vez, venganza, ¿no? Él quiere vengarse, pero también como para recuperar su propio honor. Entonces, entendiendo esos personajes principales, alrededor de eso aparecen muchísimos otros personajes y eso me ha fascinado. Es como que hay muchos personajes que al ver otras historias empiezo a ver que tienen sus propias historias, lo cual es bien interesante, al menos y enriquece mucho la idea de querer ir conociendo más de la mitología griega. Pero la Ilíada no es más que la guerra de Troya. Y en esta edición del libro solo termina, la última parte es la muerte de Héctor y solo termina en su funeral. No se habla del caballo de Troya ni nada de eso. Entonces eso me ha sorprendido, al menos cuando termina el libro. Pero haciéndola corta la historia, porque es larguísima y hay muchos detalles, podemos empezar con la idea del juicio de París, haciendo un orden. El juicio de París tiene que ver con que en la boda de los padres de Aquiles fueron invitados todos los dioses, menos la diosa de la discordia, y ella se presenta de todas maneras y presenta la manzana de la discordia y les hace competir que se llama Atenea, Atenea, Hera y Afrodita, ¿no? A las tres les hace competir por quién es la más bella, la diosa más bella. Y para que haya un juicio objetivo, ¿no? Zeus hace que Paris, un humano, sea el que vaya a decidir quién es la mujer más bella, ¿no? Entonces, a partir de ahí, París, a las tres diosas le ofrecen cosas a París y le dicen, pues, Atenea le ofrece mucha sabiduría y habilidad en el combate, Hera le ofrece poder, tierras, entre otras cosas, y Afrodita le ofrece a la mujer más bella, la mujer más bella de los humanos, ¿no? Y París se queda enamorado y le ofrece a Helena, que ella era la esposa de Menelao. Y
digamos que ese es uno de los primeros puntos que se rescata o que desencadena la guerra de Troya, porque Paris es quien termina robándole la esposa a Menelao en un acto de traición, porque Menelao lo recibió con mucha hospitalidad y Menelao tuvo que irse porque un pariente falleció y en el acto de que él se fue, Paris básicamente le roba todo su tesoro y a su esposa. Entonces en ese acto de traición, cuando vuelve y se entera de todo el tema, pues habla con su hermano, porque Menelao es hermano de Agamenón, y Agamenón es un rey muy, muy poderoso, y le cuenta todo eso y juntan a todos los reyes de la Hélade para ir a combatir a Ilión, por eso la Ilíada, ¿no? Ir a combatir a Troya. Los juntan a todos y van, y ahí el segundo canto del libro habla de cómo se juntan todos y quién es el capitán de qué y cuántos barcos y que los mirmidones y que toda la cosa es hay bastante descripción al detalle de quiénes son los capitanes y cuántos los siguen, entre otras cosas, lo cual es bastante interesante, pero van y van a Troya. Y ahí es donde, después de algunas batallas, empieza esta lógica de Agamenón insultando y despertando la ira de Aquiles, ¿no? Y ahí es donde se menciona que Apolo el dios Apolo, el de las flechas, el de arco y flechas de plata, les lanza maldiciones, les empieza a matar a la gente, hay enfermedades corriendo por todos los aqueos, y ahí es donde gracias a eso es que Calcas es el que les dice, pues hay que devolverle al aliado de Aquiles a su hija para que deje eso, ¿no? Agamenón simplemente les dice como que ya, pero quiero tu trofeo, quiero a tu esclava Aquiles, y eso hace que despierte todo el aire de Aquiles, ¿no? Entonces, avanzando en la historia, hay muchísimas guerras, pero uno de los puntos clave termina siendo ese respeto y lo que se ve mucho de cómo Héctor es la figura principal de los troyanos, ¿no? Y hay una de las batallas bien interesantes que me pareció, que es cuando aparece Paris, están en plena guerra, aparece Paris, pero salta y los reta a combatir Menelao a Paris. Paris le tiembla las piernas y se esconde detrás de su hermano, de Héctor, y pues Héctor se recontraenoja y lo acomete, los reta frente a todos, y ahí Paris como que dice, ya voy a pelear. Y en la idea de decir, ya voy a pelear, se enfrenta a Menelao, y Menelao en pleno combate le rompe el escudo de una lanza, y el brother está, o sea, se nota el nivel de enojo de Menelao para recuperar su honor, y en teoría todo debería acabar en si uno de los dos mata a quién, pero ahí Afrodita intercede para salvar a Paris, ¿no? Y lo saca. Entonces esa es una de las batallas, y quizá donde Paris pierde el respeto de toda su gente, porque ya luego en otros combates posteriores, inclusive el hermano de Paris, Héctor, ya da por hecho que es como un cobarde, ¿no? Queda como un cobarde en muchos sentidos. Otro de los puntos claves de la historia viene a ser cuando Patroclo, o sea, después de que ya la guerra está avanzando, los troyanos están a punto de quemar los barcos de todos los aqueos, de todos los griegos, Patroclo no soporta más y decide ir a combatir porque van a quemar todo. Y pues Aquiles, uno de los factores importantes en la historia es que te cuentan el final a la mitad, ¿no? Te cuentan el final, te dicen, esto va a pasar, si quieres seguir leyendo, genial, pero esto es lo que va a pasar, ¿no? Y entonces es como que hay un factor de el destino es un personaje inclusive ahí que está presente todo el tiempo y saben cómo va a ocurrir, y los personajes son conscientes de ello, no es solo un diálogo hacia el lector, sino que los personajes son conscientes del destino de cada quien, ¿no?
como desde el principio, Aquiles, al ser de alguna manera enajenado, quitado de su honor, le pide a su madre Tetis, que es diosa del mar, que vaya a decirle a Zeus que castiguen a los aqueos, a los griegos. Y pues Tetis lo hace, se arrodilla frente a Zeus y eso marca un destino para los aqueos. Los aqueos se desesperan porque Aquiles se abuene, pero y le ofrecen todo. Agamenón le ofrece todo, tierras, de todo, ¿no? Oro, esclavas, etcétera. Y nada, Aquiles está sumamente enojado y su ira es irrefrenable. El asunto es que ahí marca la idea de Zeus, o sea, Zeus quiere que los troyanos derroten a los aqueos para que paguen por lo que le han hecho a Aquiles. Ese es el acuerdo que termina haciendo Tetis con Zeus, ¿no? Entre eso, cuando ya estaban siendo derrotados, pues Patroclo dice, tengo que salvarlos porque hay algunos amigos ahí que no puedo permitir que vayan a morir. Y entre eso Aquiles le da solo una recomendación que es, ah, hazlo, ve con los mirmidones, que es el ejército de Aquiles, em, haz que retrocedan los troyanos, pero no, aunque sientas que podrías derrotar a Héctor, no te atrevas a enfrentar a Héctor. Eso es lo que le dice. Aquiles ya sabía todo lo que iba a pasar. Le advierte a Patroclo, Patroclo es cegado por la adrenalina de haber ganado y lo único que tenía que lograr es que retrocedan los troyanos para darles un respiro a los griegos, a los aqueos, y que tengan un día más de vida y que no les quemen todo. Eso era la única tarea que tenía que hacer el Patroclo, pero se cegó por la adrenalina y la ira de poder, la adrenalina de que está ganando y la ira de vengar todas las situaciones y todos sus aliados caídos en batalla, ¿no? El asunto es que Héctor mata a Patroclo y lo último que le dice a Patroclo es una profecía que le dice, pues ahora la muerte te persigue en manos de Aquiles. Aquiles te va a matar, ¿no? Héctor de alguna manera también es consciente de todo eso y pues obviamente con la muerte de Patroclo es larguísimo todo el asunto de cómo se pelean por el cuerpo de Patroclo. Es bien interesante cómo el cuerpo de los caídos termina siendo un trofeo también para cualquiera de los bandos. Es robar primero la armadura y luego decapitarlo y tener la cabeza como un trofeo, clavarla y mostrarla como un trofeo. Es uno de los puntos que se menciona muchísimo, ¿no? Y dan su vida cada uno cada bando por conseguirlo. En ese jaloneo del cuerpo de Patroclo es donde le avisan a Aquiles que murió Patroclo y ahí es donde de alguna manera Aquiles se da cuenta de las consecuencias de su ira, ¿no? Baja un poco la ira, el enojo hacia los aqueos y empieza a canalizarlo hacia los troyanos pero Patroclo estaba estaba con la armadura y las armas de Aquiles, así que Aquiles ya no tenía su armadura y sus armas, así que le pide de nuevo a su madre, a Tetis, que se lo consiga nueva armadura y nuevas armas, y eso es lo que hace Tetis. Va con Hefesto y le crean así descriptivamente muy, muy largo, todo el tema de su armadura, su escudo, su lanza, su espada, sus grebas y todo. Le arman y es de oro, es increíble, es imponente y él aparece en la guerra y esta vez empieza un poco la última parte de las batallas, que es persecución hacia Héctor. Héctor definitivamente tenía pánico, miedo hacia Aquiles. Aquiles empezó a hacer retroceder a todos los troyanos y en una última pelea, después de haberse perseguido, hay una intervención también importantísima que es la de Atenea, porque Atenea engaña a Héctor haciéndole creer que su hermano lo va a acompañar a pelear contra Aquiles y que él no está solo. Y solo por eso él se atreve a agarrar un poco más de confianza, porque también Apolo lo convence y lo llena más de confianza para decirle, oye, yo te acompaño.
y enfrenten a Aquiles, ¿no? Pero Atenea fue bastante lista ante eso y pues era solo una ilusión. En realidad no estaba el hermano de Héctor para ayudarlo, pero Héctor ya estaba en plena batalla con Aquiles, el cual Aquiles termina venciéndolo, matándolo, y en esa ira de venganza empieza a arrastrarlo a Héctor frente a todos los troyanos. Obviamente los troyanos estaban devastados em, y también muestran como que la ira de Aquiles, porque no solo lo arrastra ese día, sino que ya durante 10 días más o menos, cada día Aquiles giraba, o sea, lo arrastraba a Héctor alrededor de los restos de Patroclo, ¿no? Entre todo eso, Zeus interviene y a través de Hermes, no, a través de Iris o Aurora, no me acuerdo cuál de las dos, pero le habla al rey Príamo, padre de Héctor, que vaya a hablar con Aquiles para que le devuelvan el cuerpo, ¿no? Eso es lo único que querían los troyanos en ese entonces. Querían tener el cuerpo de Héctor para poder darle un buen funeral, y eso es lo que hace el rey Príamo. Va y gracias a la guía de Hermes es que logran esquivar absolutamente a todos los guardias y a todos los aqueos para que llegue directamente a la tienda de Aquiles. Y ahí es donde aparece otro punto importante, que es la devolución del cuerpo de Héctor al rey Príamo, para que le den un buen funeral, ¿no? Parte del funeral de Patroclo ha habido hasta Juegos Olímpicos, entre otras cosas, y Héctor, pues, tuvo lo mismo. Esta edición termina ahí, literalmente es como que van a buscar leñas todos los troyanos y, fin, no hay nada del talón de Aquiles, por ejemplo, del caballo de Troya, de los demás reyes que combaten épicamente, las amazonas inclusive llegan a aparecer, pero toda esa parte no aparece en esta edición, lo cual me dejó un poquito decepcionado porque me hubiera gustado saber cómo son las descripciones de todo eso, cómo Aquiles ve a una mujer combatir y se impresiona por ello, y se gana el respeto a una mujer combatiente, porque todo aquí es como por ese lado, ¿no? Ese es como que un resumen de lo que viene a ser la Ilíada, ¿no? Dentro de todo eso hay muchos detalles que enriquecen la historia, pero es importante saber este tema del destino. Y hay un papel de la educación bien interesante, porque ya quisiera hablar un poco de la historicidad. Estuve investigando, hay algunos documentos que encontré sobre dos libros en realidad sobre historia de la filosofía, que hablan justamente de la primera Grecia, la época de Homero, ¿no? La época de Homero, se lo reconoce como un gran educador, pero Homero es una figura bastante misteriosa. No se sabe mucho tampoco de él, a no ser a través de menciones de otros filósofos, pero directamente no se sabe mucho de Homero, ¿no? Inclusive la Ilíada están todos convencidos, al menos en esas dos fuentes que tal vez te podría mencionar, no sé. Bueno, las tengo guardadas, se las voy a compartir. Los dos libros, uno de los libros es Copleston, el otro no Weiner o algo así se llama el autor, lo cual hablan mucho de esta función educativa de la Ilíada, porque todo lo que es la representación de los troyanos es solo algo simbólico, no es que están haciendo, no es una narrativa histórica, no están hablando directamente de cómo era Troya realmente o cómo era la Grecia en ese momento, no. Están hablando primero que son muchos autores son los que han escrito cada uno de los cantos, no solo es Homero, se le atribuye a Homero, pero en realidad son varios autores los que han ido escribiendo, y que inclusive en el siglo V, por algunos de los que se llaman, no, la palabra no es dictadores, son tiranos,
de los tiranos de Grecia, han rescatado la Ilíada también como una obra y han ido agregando algunas escenas, como por ejemplo, y esto está en uno de los libros de historia, en el canto 9 hay una embajada. Agamenón envía a Ulises, a Ajax y a Fénix a intentar convencer a Aquiles de que ya no se enoje, que baje la ira, que le baje un poquito al asunto, para que vaya y combata a su lado porque están perdiendo antes de que se empiece antes de que empiece la batalla que va a hacer que casi quemen todo. El asunto es que estos embajadores de parte de Agamenón, Fénix es una figura que se cree que ha sido posteriormente, después de varios siglos, así como el siglo 5 o 6, ha sido agregado. Es una historia adicional que ha sido agregado porque Fénix es el que termina haciéndole recuerdo y haciendo todo un canto hacia Aquiles, diciéndole, yo te he criado, yo te he formado. Sin embargo, un poco las escrituras de ese entonces se hablaba de que quien era el guía de la mayoría de héroes de ese entonces en la mitología griega era un centauro llamado Quirón, ¿no? Entonces, que Quirón hubiera sido algo más lógico que haya estado, ponte, para decir que él es el que le ha guiado y le ha formado a Aquiles. Pero en esta versión se menciona a Fénix, ¿no? Como alguien que ha sido clave en la infancia de Aquiles, ¿no? Y se muestra mucho esta idea de quién ha educado a un héroe. Eso es otro de los factores que en estos libros de historia se mencionan, que no es muy habitual hablar del desarrollo educativo de los héroes. Sí se habla mucho de la genealogía de los héroes y de los personajes de la mitología griega, pero no se hablaba mucho y que posteriormente, unos siglos después, sí se empezó a meter muchos elementos narrativos que evocan y que expresan, que describen cómo fue la educación de algunos de los héroes, ¿no? En este caso, pues Fénix le empieza a contar, recuerda todo lo que, como yo he sido el que te ha formado, te ha educado, el que yo te he acompañado, que hemos comido juntos, que tú me derramabas el vino a mí. Hay toda una descripción de todo ese asunto, de cómo ha sido formado, ¿no? Aquiles. Entonces, al menos en estos libros de filosofía se menciona esos cambios que han habido en estos textos griegos, ¿no? Que tenían cierto objetivo para la época, ¿no? Que las épocas iban cambiando y pues los intereses de las narrativas también tenían que estar acorde a esas situaciones, ¿no? Eso, luego creo que he estado metiendo mucho mi apreciación y opinión con respeto, así que creo que sería muy redundante. Muy bien, gracias John. Interesante el punto de vista. Bien, Ricardo ahí te aplaude. Muy bien, muy bien. Varios comentarios. Hasta que... Y varias preguntas que hacer. Ten cuidado de poner celosos a los dioses cuando le hablas a tu esposa y comparas. Hasta ahorita estamos sabiendo que los dioses son seres celosos, vengativos. Recuerdan hasta la primera parte de la Biblia, el primer testamento, hasta Dios era celoso y vengativo. O sea, todos los dioses son celosos y vengativos. Así que, Alejandro, ten cuidado. No, no, no empieces a fregar a los dioses haciendo con las comparaciones. No vaya a provocar la ira de Zeus, La ira de Zeus, claro que va a ir. Y que ese no tiene o trabajo. Poseidón, o Ares, cualquiera, el primero que llegue. Claro. Pero ya sabemos cómo matar a un dios. Ya no sabemos todavía. Pero bueno. No sé si los compañeros antes de que empiece tienen algunas preguntas, comentarios, sugerencias, películas que han visto o que también tuvieron ese problema de que si leyeron alguna vez la Ilíada no encontraron lo que se nos cuenta, el famoso caballo de Troya.
O sea, no se encuentra algunas otras cosas que de dónde aparecen eso, ¿no? Todo eso, si tienen alguna pregunta, idea, o estamos bien nomás. Capaz en la edición de Alianza Editorial y Gredos, yo creo que ahí se debe incluir la parte del caballo. He visto he visto de Alianza dos ediciones, una de tapa blanda en Yachayhuasi y tienen una de tapa dura en Cantalibros y en Cronos. Ah, ya. Vamos a hacer una visita guiada ahí para encontrar el bendito caballo de Troyas. Bien, vamos a ver algo muy curioso que se da, que hablas de, primero voy a agarrar algo de Agamenón citado mal, ¿no? Todos los errores que hago, lo que voy a hacer es culpa de los dioses, ¿no? Es una interesante forma de dar la vuelta al destino, entendiéndolo como destino, como que los dioses son los que ponen el destino, y no es así esa idea. O sea, como si los dioses interviniesen en tu comportamiento, eh, como si Satanás te haría mal, ¿no? O sea, es como si Satanás te haría, quemen a un niño. A lo que yo voy es que nosotros tenemos esa forma de aquí estoy siendo atravesado por la psicología y tal vez eso, de la culpa nunca es mía, jamás va a ser una culpa mía. Y esto, toda esta obra que habla la Ilíada es mucho orgullo, ¿eh? Todos son orgullos, orgullos y orgullosos. Es más, se juega con los orgullos de las diosas. ¿Quién es la más bonita? Te han robado a tu mujer, entre el orgullo de ir, te han robado, a mí no me nadie, a ti no te qué, chinga su madre, voy a hacer toda una guerra, llama a mi hermanito mayor, ¿no? Como Paris que llama a su hermanito y se esconde detrás de Héctor. También, casi el único que no tiene orgullo es Príamo, el rey de Ilión, o sea, el padre de Héctor y Paris. Lo que se tiene que haber tragado para pedir el descanso. Y lo más interesante acá es por qué buscamos los cuerpos, por qué desde esa época se habla de que necesitas un cuerpo para enterrar. ¿Por qué Alejandro decía que como trofeo, que los cuerpos eran como trofeos, se decapitaban y se robaban? Sí, Max, adelante. Lo siento por interrumpir la clase y quisiera pedir permiso para salir de la clase esta vez. Tengo que hacer una pequeña emergencia. Suerte con la emergencia, no te preocupes. Dale, Ok, nos vemos, profe. nos vemos. Bueno, entonces, ¿por qué es importante que el cuerpo esté entero? Bueno, yo aportando desde mi lectura, que igual quería consultarle al compañero, pero no se me dio la chance, de cómo lo veían el asunto de los funerales, ¿no? Porque en la Eneida, precisamente cuando está cruzando, cuando cruza, bueno, ve que uno de sus hombres no logró cruzar el río, precisamente, ¿no? Y Ujú. ese murió ahogado, o sea, se cayó del barco. Entonces él le pide que encuentre su cuerpo y que lo entierre para que logre cruzar el río, porque aquellos que no lograban cruzar el río bueno, se encontrarían deambulando como 100 años y luego recién cruzarían el río. Entonces, ese efecto que tiene, ¿no? Del más allá, o sea, que logren culminar esa etapa. Muy bien, buen aporte, Desde Bruno. la Eneida, no sé cómo sería desde la Ilíada. No, sí, buen aporte, Bruno. Es eso, es decir, no hay descanso. ¿Por qué Príamo busca el cuerpo desesperado de su hijo Héctor? ¿Por qué creen que le daba vueltas a la carroza para humillar el cuerpo? No, es para decir no va a tener descanso. Es así, Caterina. Eh, Igual mucho en los libros de la mitología griega o hasta en las películas muestran cómo les ponían
dos monedas, ¿no? En sus ojos para que ellos puedan cruzar, o sea, en el más allá, para pagar, o sea, para pagar, no sé cómo explicarle, pagaban, creo, al muerto, digamos, para que les haga, al dios de la muerte, no sé, para que les haga cruzar el río, algo así, recuerdo, no sé Al si estoy barquero, bien, si no estoy mal. si estoy yendo. Ah, Sí. Sí, vale. sí, claro, y le ponían dos monedas para hacerle pagar, para pagarle a él y ellos pueden cruzar al otro mundo, algo así. Caronte, el aporte de Ricardo. Sí, Caronte. Ujú, es el barquero. Bien, bien, entonces, he ahí que tenemos otro de los descansos eternos ya desde Gilgamesh. Estamos arrastrando, hemos cambiado esa actitud, como seres humanos hasta ahorita, nuestras costumbres, creencias. Acá en Bolivia, porque cuidado por otros lados, hemos cambiado esa forma de hacer. ten- en- no ponemos monedas, ¿no? Pero damos una apertura para que tenga un buen viaje y tenga un descanso. Seguimos enterrando, si hay presupuesto, seguimos incineramos, ¿no? Para que después nuestro gato lo vuelva a su arena, pero incineramos el resto mortal de los seres. Entonces, también aquí hay un orgullo de belleza, un orgullo de quién es el mejor hombre, ¿sí? Porque tenemos fuerza, astucia, poder. Agamenón, recordemos, es un ser que como todo rey, o sea, la palabra tirano, dictador, tirano, que sería símil ahora, era normal. Decir rey era como decir tirano, es como decir amigo. Era una palabra muy usada, no con el concepto que tenemos actualmente, ¿sí? Y si quieres ser rey, tienes que ser rey, ser gobernante de mano dura. Es decir, tener esa fuerza de decisiones y capacidades. Bien, ahora lo que voy con esto de los orgullos. Ya tenemos orgullo, según lo que Alejandro estaba viendo y me pareció muy interesante su lectura, eh, que hay orgullo en la belleza, orgullo de quién, cómo es ser el hombre en eso. Un hombre como semidios, como Aquiles, que solo tiene, es, es un ser humano, es un ser humano, pero es tan capo que solo tiene un pequeño problema. Un hombre favorecido por los dioses, aunque sea un cobarde, pero favorecido por los dioses, las diosas, ¿sí? Ser un hombre que domine a todo, varios reyes y lleven y sigan su ideal de hacer la guerra en nombre de Helena, o sea, en nombre de Menelao y Helena de Troya, ¿no? La Helena de Menelao. Un hombre, ¿sí? Que es una representación de que sabe que es de la amistad, que es un orgullo, bueno, no uso la palabra orgullo, pero representa, casi usabas tú Alejandro la palabra representa tal. Y me parece que ese es el aporte de la Ilíada que te dice como que es una reflexión de qué eres, por eso es el lado educativo que dicen. ¿Con quién te representas más? Eres un patrón, es como si fuera, eres Aries, Pisces, eres un Patroclos, eres un Aquiles, eres un Menelao, eres una Helena, eres una Atenea. Entonces, esa parte es muy interesante lo que tú has visto sobre todo de la parte educativa, ¿no? Y como tú has dicho, hablan de Enea. Sí, John, adelante. Inclusive a mí me llamó mucho la atención la parte del juicio de París, al menos en el libro se lo menciona muy de paso, no se lo menciona así como un hecho clave, pero en el juicio de París, cuando hace un juicio entre las tres diosas, Atenea, Afrodita y Hera, cada una le ofrece diferentes cualidades, diferentes presentes.
y como que inclusive la obra da a entender de que elegir la belleza y la superficialidad en ese sentido va a traer grandes consecuencias. El padre de Héctor, el rey Príamo, cuando muere Héctor y quiere ir o cuando una diosa le dice, ve con Aquiles, no te van a matar, estás protegida por Zeus, ¿no? Él ese momento está muy enfurecido, y empieza a cometerlos y a decirles sus verdades a todos sus hijos. Es como, todos mis hijos más valientes han muerto, quedan los más, Cobardes. eh, hoy en día diríamos maricones, ¿no? O Sí. sea, los menos valientes, ¿no? Y ahí de entre esos está Paris, ¿no? Que es de alguna manera el punto que hace explotar esa guerra, ¿no? Porque Paris le roba la esposa a una persona que tiene los contactos más poderosos, pero inclusive ahí, o sea, el tema del orgullo, hasta Agamenón despierta toda esa ira de Aquiles porque ataca su orgullo, que es quitarle a Briseida, ¿no? Y Agamenón actúa así por orgullo, ¿no? Y el momento que pasa eso, hasta Aquiles quería matarle en una parte de la historia, y ya ahí mismo lo quería matar a Agamenón y aparece Atenea y le dice, no lo hagas, ¿no? Lo detiene. Y Atenea representa a la diosa de la sabiduría y de la guerra defensiva, ¿no? Entonces, Atenea siempre ha estado del lado de los aqueos y sí, el tema del orgullo está presente en toda la historia, ¿no? El orgullo despierta la ira y otro tipo de instintos superficiales, bajos o destructivos para la sociedad. Así es. Y recuerda quiénes eran las que entran en juicio. No. No se escucha. El último ya fue mímica. Eh, las diosas eran Atenea, Hera y Afrodita, ¿no? Atenea, Hera es la esposa oficial de Zeus. Hera. Afrodita es la mujer más hermosa jamás hecha por los dioses, ¿no? Y es la que gana, ¿no? Porque se la presenta la mujer más hermosa terrenal. Y Atenea, bueno, Atenea es Atenea. Bien malo, o sea, debe tener alguna cualidad, pero seguro era además la más campa y la más guerrera. ¿Por qué Zeus protege a Príamo? ¿Por qué Zeus tiene que bajar y humillarse y hablar con un mortal? Sí, con un rayo lo puede matar Aquiles. Aquiles bailo yo. O sea, pónganse a pensar eso, no es una pregunta que tenemos que hacer filosóficamente. O, ¿por qué nos están mostrando en la Ilíada, también en la Odisea y un poco en la Neida, pero por qué nos están mostrando que los dioses se rebajan siempre a lo humano? Ya les dije, son celosos y vengativos, ¿sí? Pero ¿por qué hacemos esa reducción tan mortal? Si esos dioses con un así podían hacer desaparecer miles y miles de ejércitos. ¿Por qué creen que contarían eso? Dentro de la narrativa de la historia, en realidad dentro del contexto de la historia, ellos bajan porque tienen una relación emocional con ciertos personajes. En este caso va con Príamo porque eh, Héctor es un hijo querido de los dioses, que inclusive después de su muerte protegen de la descomposición de su cuerpo porque Aquiles lo arrastra de aquí a allá, etcétera, lo protegen para que no se descomponga su cuerpo y lo protegen a Príamo para que pueda recuperar su cuerpo. Entonces, como que por Héctor es que van con Príamo, por Héctor es que lo están cuidando y quieren que recupere su padre y todo su pueblo, el cuerpo de Héctor para darle un funeral. Eso es dentro del contexto de. Ujú. Muy bien. ¿Cómo es en Gilgamesh y en la Eneida y en la Odisea esta idea
de los dioses que no logran destruir a un ser humano así con un chasquido en un dedo? ¿Por qué siempre hay esa identificación de amor, parentesco, de querer? ¿Por qué no se empiezan a contar así las historias? Primero son celosos de algunos, pero después hay un conocimiento, un transcurso, ¿no? Esa es una pequeña pregunta que les hago, que vayan pensando así de lo que estamos hablando en clases y a ver dónde nos lleva eso y qué cosas se repiten acá, ¿no? Es como la pregunta de qué es literatura. Ahí va a haber muchas respuestas y hay muchas que no van a ser, no serán las definitivas. Bien, vamos a ver algo que también es un poco la forma de contar de la historia. Si ya conocemos el final, ¿por qué nos presentan al medio? Es decir, conocemos que conocen los personajes el destino trágico o el destino que tienen que asumir y estamos en eso. O sea, yo como héroe trágico griego tengo que asumir que han decidido ese destino para mí. No hay el ya ni modo, no hay el libre albedrío, no hay... no, espera, yo no me concibo como tal, yo quiero ser otra cosita y para no llegar a esto. No hay esa parte. Eso va a ser difícil de entender por qué había la aceptación del destino. Yo les voy a preguntar, no es necesario que me respondan. ¿Ustedes aceptan la muerte? Ese es el destino más seguro que todos vamos a tener. Todos acá. ¿Ustedes aceptan la muerte? Ah, Andrés, ¿ya quieres empezar? Bueno, empezar ahorita. Les dejo con esa pregunta y que empiece Andrés entonces. Adelante, Andrés. Y después me van a Tanto responder. charlan, guac, carajo. ¿Cómo reclama ya, pues? Orgullo de charla. Ok, Yo estoy de pucha. ¿Cuándo va a decir Andrés ya exponer? Ya, pero. ya, Andrés, eh, Andrés, ya exponé. ya, gracias, gracias. Gracias, chicos. Primero que nada, antes de comenzar, yo banco así todo lo que dijo Alejandro, estuvo cool, buena presentación, me gustó, banco harto. Pero ya, antes que nada, iremos un poquito a cómo se esparcía todo esto de la Ilíada, digamos. Ya, prácticamente todo esto era compartido con cantos, como ya sabemos, todo esto se supone que se tiene que decir cantado, se tiene que cantar, y lo hacían más que nada en fiestas de aristócratas. La verdad, siempre tiene que ser la burguesía, por si así les llama la atención más o menos cómo suena. Ya, esto es como que un dato extra, digamos, pero la cosa es que encontré un video de Eminem en el que está recitando toda la Ilíada en griego y me pareció tan chistoso. Esa ha sido la única así, bibliografía que he tenido afuera del libro, digamos. Pero nada, la cosa es que suena algo así, el griego antiguo. Denlo cachito, chicos, por favor. Ustedes fueron. Si es YouTube, puedes compartir el video. Obvio, lo voy a compartir. Ustedes no se preocupen. Pero ya así más o menos sonaba en esas épocas donde no había absolutamente nada. Pero ya, hablemos de la historia. Vamos a cantar La cólera de Aquiles. La edición que yo leí es de la editorial Mediterráneo. Hubo una edición que encontré en alguna librería de aquí de Cochabamba y me la llevé nomás. Y ya, la verdad es que la historia comienza de esta forma, cantando la cólera de Aquiles, hijo de Peleo. Aquiles, su madre es Tetis, es una diosa y su padre es Peleo. Ya vamos a ver más adelante más o menos cómo funciona todo esto. Pero nada, la cosa es que como comienza la historia es que Crises agarra y le pide a Apolo que por favor le devuelvan a su hija, que la tiene Agamenón. Y lo que pasa es que Agamenón dice, no, ¿para qué te voy a devolver esto? Eh, Aquiles agarra y le dice, oye, pero tienes que devolverla porque Júpiter ha mandado que la devuelvas y si no nos va a caer a todos, digamos, así que mal trip que hagas esto. Agamenón se enoja y le dice, ya, lo voy a devolver, pero te voy a
quitar a tu esposa, por si acaso. Así voy a llevarme a Briseida y bueno, como que así lo vamos a manejar desde ahora. Eh, por si acaso en mi edición, más que nada, los dioses están como planetas, así que no van a escuchar Aries ni cosas así, van a escuchar Marte, Júpiter, Neptuno, semejantes. Nada, la cosa es que a lo largo de toda esta historia hay momentos muy, muy, muy locos entre los dioses. Los dioses a cada rato se pelean entre ellos y toman bandos entre griegos, aqueos y teurcos, troyanos. Lo que pasa es que, ¿cómo se llamaba este personaje? Creo que era Menelao. La cosa es que todo lo que, como comienza esta historia, es que todo es culpa de París. Y París se nos menciona muy pocas veces en la historia, solamente participa una vez y después se nos menciona brevemente y después ya no se nos menciona para nada. Eh, como pasa es que, bueno, París le quita a su esposa a Menelao y es la hermosa Helena. Eh, Me puse un poquito nervioso, disculpe. Pero pasa que hay un momento muy específico en la historia en el que se pelean estos dos, en el que se pelea París y Menelao. Y es un momento en el que dicen, ya, queremos que peleen estos dos, el que gana va a agarrar y se va a llevar a Helena. Si los griegos ganan, ellos van a agarrar y van a tomar Helena y van a entrar a la ciudad de Troya y ya está. Si París gana, se queda con Helena y se van los griegos. Nada, la cosa es que a lo largo de esta batalla entre Menelao y París, como que todo el mundo se da cuenta de que París está perdiendo. París está muy mal, Menelao a cada rato lo está golpeando, lo está haciendo, está ganando en cada sentido posible. La madre de París, que es Venus, agarra y se preocupa de esto. Dice, ¿qué está pasando con mi hijo? Así que agarra, se lo lleva y lo pone directamente en su cuarto con Helena. Lo perfuma y se nos presenta el hecho de que Helena odia prácticamente a París. Piensa que es una persona muy, muy débil, es un cobarde y habla bastante de su anterior esposo, que es Menelao. La verdad es que este libro a mí había partes que me conflictuaban bastante en el sentido de que hay mucho relleno, en el sentido de que, bueno, mira, hay partes en las que ves a Júpiter, ves a Minerva, ves a Juno, pero después todo lo demás son miles de héroes que solamente mueren. Si solamente te los mencionan y solamente te mencionan que están muertos y tienen muertes bastante sangrientas y bastante fuertes. La cosa es que a lo largo de esta historia, después de que Agamenón se lleva a Briseida, Aquiles se enoja y decide dejar de pelear contra los teurcos. Así que prácticamente están solos los griegos. Solamente pueden agarrar y pueden esperar lo mejor e intentar arremeter con todo lo que pueden. En esta pelea empiezan a intervenir los dioses. Minerva y Juno son las que están a favor de los griegos. De los troyanos está Apolo, Marte y Venus. Pasa y acontece de que a lo largo de esta pelea hay un momento muy específico en el canto 5 en el que se nos dice, denme un cachito ahorita se los leo, que se nos dice, son varios los dioses que han tenido discordias mutuas y padecido por culpa de los hombres. Y en este momento se nos menciona cómo hubo una instancia en el que torturaron a Marte y lo torturaron casi hasta la muerte. Casi conoce a las moradas de Plutón. Y en este sentido también tenemos mucho contexto de cómo funcionan los hijos de Saturno, porque se nos dice que, mira, el más viejo de todos los hijos de Saturno es Júpiter, el segundo es Neptuno, el tercero es Plutón. Júpiter es el dios de los cielos, Neptuno es el dios del mar y Plutón es el dios de los abismos. Nada, la verdad es que después de esto, bueno, París se va bueno, Venus lleva a París a su lecho, a su casa, a su cama, y le dice a Elena, ya, déjame de odiar un cachito y entremos a la cama, nomás, digamos. Y todos de, bueno, ni modo, ya durmió, ya fue. Eh, a lo largo de esta historia, Héctor vuelve a Troya un segundo para hablar con París, para ver qué está pasando y para ver a su esposa y a su hijo, porque tiene miedo de que no va a volver a verlos una vez entre a la batalla de nuevo. Aquí es un momento muy, muy, muy bonito en la historia. La verdad, a mí me agrada bastante cómo aparece Cuba. No, mentira, perdón, eso me he confundido, me he confundido.
Andrómaca, la esposa de Héctor. Y de la esposa de Héctor también está su hijo, que es Astianacte, algo así, si no me equivoco, parecido. Estoy leyendo mis notas y no sé si lo estoy leyendo bien. Pero nada, la cosa es que agarran y vuelven a la batalla. Aquí es un momento muy importante porque Júpiter constantemente cambia de bandos. Primero dice, ya, duchas los troyanos, y después dice, pucha, no, ya, ¿sabes qué? Duchas los teurcos, y después dice, no, ya, ¿sabes qué? Creo que los griegos están cool, y después dice, no, ya, ¿sabes qué? Abajo Troya, voy a bajarme Troya, de uno. Y hay muchas cosas que pasan en este sentido y la relación con los dioses también es muy específica, porque siempre hay batallas entre ellos, siempre hay desacuerdos entre ellos. Me he saltado varias partes del comienzo, la verdad, como por ejemplo el hecho de que cuando Aquiles pierde a Briseida, este empieza a llorar y su madre escucha sus llantos desde el fondo del mar. Esta sale y le pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás llorando? Y Aquiles le dice, tú ya sabes por qué estoy llorando, digamos, ¿por qué me estás preguntando? Y en ese momento le pide que vaya a Zeus, a Júpiter, a Jove, y le pide que por favor aplaque sus penas y le ayude a recuperar a Briseida o que por lo menos pueda tener cierto tipo de venganza entre ellos. Esta diosa Tetis va hasta el Olimpo y se arrodilla enfrente de Zeus, le abraza sus piernas y le empieza a acariciar su barba. Este se apiada de ella y le dice, ya, tranqui, voy a aplacar la cólera de Aquiles. Cosa que después Juno escucha y dice, ¿cómo que vas a aplacar la cólera de Aquiles? Y la cosa es que pasa, sí, sigue la historia, digamos, sigue la historia, todo continúa, todo prosigue, y aquí es el momento crucial. Cada vez que hay una pelea entre héroes, Júpiter saca una balanza de oro y esta balanza de oro agarra y decide quién va a ser el que va a perecer. Hay un momento en el que, bueno, antes de que Príamo aparezca, digamos, agarra y se nos menciona esta balanza. Y también en el sentido de los cuerpos hay dos momentos especiales y específicos en los que pasa esto de los cuerpos que se los quieren llevar. El primero es en Salpeón, el querido Teurco, que agarran y se lo bajan y Héctor quiere agarrar y quiere llevarse su cuerpo, pero los aqueos están intentando hacer todo lo posible para que no se lo lleven, pero todo lo posible para que no se lo lleven. Después agarran y es cuando le piden ayuda a Aquiles y estos héroes que eran Ulises, el Ajax del amor y el Ajax Oileo, van y le dicen a Aquiles, mira, Agamenón te está ofreciendo a Briseida, te está ofreciendo un montón de oro, te está ofreciendo 10 mujeres, más que nada para que apliques ya, para que ya te calmes un poquito, para que ya no estés tan enojados con nosotros. Aquiles se enoja demasiado y les dice, no, no pienso ayudarlos. Es en ese momento en el que ellos se agarran y se van y Aquiles le dice a Príamo, si no me equivoco, no, me estoy olvidando, perdón, a Patroclo, que, bueno, se ponga su armadura, se ponga sus armas y salga a la batalla. Este hace eso, efectivamente. Agarra, va y sale a la batalla y fallece. Es en este momento en el que agarran e intentan conseguir el cuerpo de Patrón. Y también los caballos de Aquiles, si no me equivoco, que tampoco podían llevárselos porque solamente era Aquiles, si no me equivoco, el que podía manejarlos y que podía llevárselos. Pero nada, la cosa es que después de esto, ninguno es realmente, bueno, Aquiles no es consciente de que ha muerto Patrón. Y es a Ulises, si no me equivoco, al que le piden que vaya y le diga a Aquiles que ha muerto Patroclo. Se lo dicen y esto es esto es bien importante. Aquiles aparece en la batalla ya cuando Héctor había sido como que le pinchan algo, así le traen algo que destroza a todo el mundo, literalmente destroza a todo el mundo. Y Aquiles se entera de que ha muerto Patroclo y solamente agarra y sale, solamente sale a la muralla que habían construido para protegerse y para que no quemen todas sus cosas. Y todo el mundo lo ve y todo el mundo siente temor, todo el mundo siente miedo, todo el mundo se aterra y se espanta del hecho de que Aquiles está ahí. Así que ahí ya tenemos una idea de qué tan fuerte y qué tan especial es Aquiles en este sentido.
A lo largo de esta historia, pasa y acontece de que los dioses sí tienen batallas muy, muy, muy fuertes el uno con el otro. Por ejemplo, y también la relación que tenemos con los dioses es muy específica, porque, por ejemplo, nosotros podemos dañar a los dioses. Hay una parte específica en la que Diomedes ataca a Venus y le clava un puñal en su mano, y se nos explica cómo es la sangre de los dioses, que es traslúcida y es limpia, que no está sucia como la de los humanos, que los de los humanos están sucias por el vino y por el pan. Pero nada, la cosa es que a lo largo igual de esta historia se nos habla mucho de cómo Júpiter es bueno, se compadece bastante de varios mortales. Por ejemplo, cuando ya Aquiles decide tomar batalla, que lo decide después de la muerte de Patroclo, se pregunta cómo puede entrar a la batalla si no tiene ningún armamento. Llama a su madre Tetis, y su madre es la que le dice, mira, voy a ir al Olimpo, le voy a decir al Vulcano que te construye una nueva armadura, y le construye un escudo igual demasiado bello, que tiene muchos detalles. Los detalles que yo me acuerdo ahora mismo es que tiene dos pueblos, uno que está haciendo una celebración demasiado grande y otro que está haciendo libaciones para Júpiter. Eh, Nada, después de esto agarra y Tetis vuelve a Aquiles y le entrega toda su nueva armadura. Y es en este momento donde Aquiles enloquece completamente, solamente agarra, va y empieza a matar a todos. Empieza a matar a todos y empieza a literalmente bajarse a cada persona posible. Ya habían recuperado el cadáver de Patroclo, y Aquiles dice, ya, yo no voy a comer hasta que... Aquí lo estoy como que contando de forma discontinua porque me estoy acordando de algunas partes por ese caso. Nada, la cosa es que recuperan el cadáver de Patroclo, y aquí les dice ya, miren chicos, yo digo que en vez de descansar y comer, vayamos a la guerra y yo me los voy a bajar y ustedes no se preocupen, pero tienen que pelear. Ulises está de, ¿cómo pues? Comeremos, tomaremos un poquito de vino, nos rehabilitaremos y vamos directo a la batalla. Aquí les dice, pucha, viejo, no. Agamenón aparece y dice, ya, miren, vamos a hacer lo que dice Ulises y que aquí les haga nomás su ayuno, digamos, porque nosotros necesitamos fuerzas, no somos un dios que está en su plena cólera. La cosa es que ya pasa la noche y empiezan a atacar. Empieza todo el despido, se empiezan a matar y es la última batalla. En la última batalla es cuando Júpiter agarra y les dice a todos los dioses, ya, miren, yo sé que en algún punto les dije que no podían intervenir en la guerra y que ninguno me ha hecho caso, pero como es la última batalla, cada uno puede agarrar y puede ayudar al bando al que quiere ayudar. Y esto es importante porque cuando ya se encuentra Aquiles y Héctor, bueno, Minerva y Juno están ayudando a Aquiles, y como que Apolo hace todo lo posible para que Héctor no lo baje. Y hay una parte muy específica, igual, en que me pareció bastante chistosa, en el que tipo Aquiles está persiguiendo a Héctor y le dan como 3 vueltas enteras a toda la ciudad, y como que ya así literalmente solamente lo empieza a perseguir, digamos, por toda la ciudadela, y después agarran y Aquiles dice, puta, ya pues, para un cachito. Y aparece Minerva y le dice, ya, mira, yo le voy a mentir a Héctor para que piense que yo soy su amigo, y nada, después tú agarras y lo matas, digamos. Hace efectivamente eso. Héctor piensa que está yendo a pelear contra Aquiles con su amigo y se encuentran ya cara a cara. Aquí es un momento muy, 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 muy fuerte en toda la historia porque, bueno, aquí igual es un momento, es un perfecto ejemplo de cómo funcionan las peleas. Antes de que se den, antes de que se saquen su puta, se dicen un monólogo bastante de la nada, digamos, empiezan a insultar como que, ¿cómo puede ser que hayas matado a mi mejor amigo Patroclo? Y después Héctor le responde así una respuesta larga nomás, y después recién se pelean solamente para que Aquiles se lo baje como que en media página. Y nada, la cosa es que ya cuando Héctor muere, Aquiles se asegura de hacer todo lo posible para que sea muy cruel con su cadáver.
agarra y primero que nada lo amarra de sus talones a su carro y se lo lleva nomás hacia los aqueos. Y antes, igual hay una parte en la que menciona que antes de llegar a los barcos, a los botes, le arranca los tendones del tendón y de nuevo se va a los saqueos. Es en este momento cuando empieza a ser demasiado, pero demasiado cruel con el cadáver de Héctor. El cadáver de Héctor lo profana de cualquier forma posible, agarra y hace que dé vueltas por la tumba de Priamo, constantemente, constantemente. Los dioses agarran y le dicen a Júpiter, yo no estoy de acuerdo con esto, porque la crueldad no es algo que nosotros manejamos y los ojos de Aquiles y todo su espíritu ya está lleno de la crueldad. Deberías castigarlo si va a seguir así. Es en ese momento en el que manda a Iris, si no me equivoco, y le dice que aplaque su cólera, que no sea tan cruel y que no saque, digamos, esta animalidad de él. Después agarra y bueno, Júpiter se compadece bastante de varios héroes, como por ejemplo se compadece de Héctor y se compadece harto de Príamo, pero más que nada se compadece de ellos por todos los rituales que han hecho por él, por todas las cosas que han quemado por él, por todo lo que le han dado y por todas las libaciones que han hecho. Cuando se apiada de él es cuando Juno se enoja también con Júpiter y Júpiter le dice, pero mira, cada libación que nos ha dado, cada ritual que nos han hecho, también era un ritual para vos porque eres mi esposa. Entonces, bueno, Júpiter actúa de la forma que le da la gana y le manda a Iris también para decirle ¿cómo se llama? A Príamo, ya, vas a poder tener el cadáver de tu hijo, pero tienes que ir a la tienda del Príamo, no, ¿cómo era? Del Pélida Aquiles y tienes que rogárselo. Nada, la cosa es que Júpiter le dice a Mercurio, Mercurio, yo sé que te compadeces mucho de los mortales y que tienes mucha satisfacción ayudándolos, así que quiero que me ayudes llevando a Príamo hasta la tienda de Aquiles. Mercurio agarra y medio que pone una nube alrededor de ellos, como que los hace invisibles y pasan por todas las defensas aqueas, entran a la tienda de Aquiles. Y en ese momento es cuando Mercurio le dice, ya, tienes que entrar solo, yo no te puedo ayudar en esto, tú sabes que los inmortales no pueden estar mucho tiempo con los mortales. Bueno, la cosa es que entran a la tienda y en ese momento el rey Príamo se pone de rodillas, abraza las piernas de Aquiles y agarra su mano. Y en ese momento se hace visible y todos están sorprendidos por el hecho de que de la nada está el rey de Troya en plena tienda de Aquiles. Es en este momento donde este empieza a pedirle perdón y empieza a decirle, por favor, quisiera que me des a mi hijo, quisiera que pienses también en tu padre, quisiera que recuerdes que tú también tienes un padre y quisiera que pienses cómo se sentiría él viendo a su hijo de esta forma. Quiero que te compadezcas de mí. Y por la mención del padre, Aquiles igual se pone a llorar, agarra las manos de Príamo y ambos lloran. Príamo por la muerte de Héctor, Aquiles por la muerte de Patroclo y por su padre igual, porque él sabe que no va a poder morir cerca de su padre. Y después de esto, Aquiles le dice, mira, yo te voy a dar el cadáver de Héctor, pero no te lo estoy dando porque yo soy compasivo, te lo estoy dando porque Júpiter me lo ha mandado. Así que no pienses cualquier otra cosa. Este es un mandato de Júpiter y es por eso que lo estoy haciendo. Esta parte me pareció muy loca porque en ese momento el rey Príamo tiene un banquete con París, perdón, tiene un banquete con Aquiles. Y en este banquete es donde Príamo agarra y lo empieza a ver a Aquiles y se da cuenta de que es bello, es semejante a un dios y le parece increíble eso. Después Aquiles aprecia igual la inocencia y la buena conversación que tiene Príamo. Después de esto, Aquiles agarra y le dice, mira, puedes dormir acá, pero te tengo que ocultar porque si Agamenón se entera de que te estoy dando el cuerpo de Héctor, no lo va a apoyar. Así que tienes que ocultarte. Agarran, van, le hacen una cama muy bella con, ¿cómo era? Creo que era seda púrpura, si no me equivoco.
Y nada, la cosa es que después de aquello aparece Mercurio y le dice, acuérdate que todavía estás en líneas enemigas. Solamente es Aquiles el que te está dando el cuerpo de Héctor. Después, cuando llegue el alba, no vamos a poder pasar tan desapercibidos de la muralla que han construido los griegos. Entonces agarran y se van ese cacho. Habían quedado Aquiles y Príamo en cuántos días va a ser la ceremonia de la ceremonia de Héctor, su cementerio, digamos. Son 12 días. 9 era para la quema, después el 10º eran las libaciones, el 11º era el banquete, no, el 12º era el banquete, y en el 12º día iban a volver a pelear. Ahora, yo me quedé bastante como que confundido, igual, porque todo el libro termina en este ritual, digamos, para Héctor, para su gloria, para todo aquello. Y me confundió bastante, la verdad, pero después yo lo averigüé más que nada por las pinturas que se hicieron de esta historia, digamos, porque, bueno, hay varias pinturas del Renacimiento, más no del Renacimiento, pero sino de la época clásica, tipo un poquito previa al romanticismo, en el cual se muestran estas imágenes de la Ilíada. La imagen de Aquiles asesinando a Príamo me pareció bastante loca. También la de la pena de Héctor y también la de Elena y París. Igual lo voy a mandar al grupo para que tengan más idea de lo que estoy hablando, digamos. Pero nada, después ya en un sentido muy personal, pero muy personal, he estado leyendo este libro bastante, como que hubiera querido, no sé, poder como que darlo de una mejor forma cronológica, porque hay muchas cosas que pasan y la verdad es que sí hay muchos nombres constantemente. Pero a mí, la verdad, me pareció un libro un tanto pesado en el sentido de que sí hay varias partes en las que solamente son héroes muriendo. Y solamente eso, solamente son un montón de héroes que se mueren, que los matan de la peor forma posible. Y las partes más importantes, pienso yo, que son las relaciones que tienen los dioses el uno con el otro, porque todos son muy conscientes de que no pueden ir en contra de Júpiter, pero también hay momentos en los que lo engañan. Por ejemplo, hay un momento en el que Juno engaña a Júpiter para que Neptuno ayude a los aqueos. Y es muy loco porque lo que hace es que le pide a Venus que le perfume para poder acostarse con Júpiter y que este así no se dé cuenta, digamos, de que Neptuno está ayudando a todos estos griegos y también cómo es nuestra relación con los dioses, porque yo pienso que la parte, el canto 5 donde se nos menciona que hay varios dioses que padecieron por mortales, es muy importante, porque, por ejemplo, si han podido torturar a Marte de tal forma que casi va a las moradas de Plutón, significa que casi se lo bajan y casi ya no hay Marte, digamos. Igual hay una parte específica en el libro que es por alrededor del canto 3 4 más o menos, en el que igual Marte está en la batalla y le clavan una lanza en el estómago. Este agarra, se enoja, va al Olimpo y le dice a Júpiter, oye, casi, así mira cómo estoy, literalmente estoy agarrando mis vísceras. Júpiter se enoja con él y lo manda real carajo. Literalmente así, lo empieza a insultar de la peor forma posible, le dice, eres el peor de los dioses, bien que te hayan hecho eso. Y Marte, ¿qué? Pero nada, la cosa es que la mejor parte del libro, pienso yo, y esto ya es de una forma personal, esto ya es completamente opinión, son las últimas partes. La ceremonia de Patroclo me pareció muy bella, me pareció muy hermoso todo lo que habla Aquiles y cómo quiere recordar a su amigo también, cómo también le cuesta bastante dormir y cómo se lo ve en sueños. Se encuentra en un sueño a Patroclo, cosa que me pareció igual muy bello. El sueño que tiene con Patroclo es cuando le dice, quisiera que nos sepulten juntos, quisiera que mis huesos estén cerca de los tuyos, como también quisiera que en algún punto los huesos de tu madre estén al lado de los míos. Y esto igual es muy, muy, muy personal, pero yo terminé de leer este libro literalmente hoy. Así lo he estado leyendo por una semana completa y me he asegurado de que lo termine para hoy, para saberme más o menos de qué estoy hablando. Y en el último canto se mencionan las ceremonias que se hacen a Héctor.
Y bueno, esto ya lo dije, un poquito como que muy personal a decirlo, pero recientemente tengo un amigo que falleció y me enteré que falleció un poquito antes de haber terminado la Ilíada y literalmente el momento en el que me enteré de su fallecimiento leí toda la ceremonia de Héctor y simplemente resonó mucho conmigo y me hizo sentir bastante bien cómo ellos tienen este recuerdo y cómo intentan recordarlo de una forma tan bella y cómo intentan igual aplacar su pena por la muerte de Héctor. Me pareció muy lindo y de una forma también de nuevo personal, yo quisiera que celebren a mi amigo de esa forma. Quisiera que sus funerales sean recordados para siempre y sea recordado para siempre y por siempre. Y nada, eso es de Ilíada para mí, chicos, gracias. Muy bien, gracias, gracias y por el mensaje tan personal al final. Muy bien, gracias Andrés. Solo que no te pongas nervioso cuando hablan de Helena de Troya. Será bella, pero no es para que te pongas nervioso. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Quedan 10 minutos para que hagan el diario. Tienen dos excelentes presentaciones, al igual que los de los anteriores compañeros, o sea que están fritos los compañeros con tantas buenas presentaciones que se tienen. Pero si tienen alguna pregunta, comentario, antes de que les dé los minutos finales para que hagan sus diarios de aprendizajes, preguntas, receta de cocinas, memorias. Sí, Alejandro, no estás con el micrófono. De mi parte, los nombres de los, ¿qué se llama? De los dioses de la versión de Andrés, son los nombres en romano, ¿no ve? Yo me compré este libro que es como una guía del tema de la mitología griega y justamente al final tiene una tablita que da el equivalente, digamos, Afrodita es Venus, ¿no? Y me llama la atención un poco esa parte está leyendo un libro donde se menciona a todos los dioses como su nombre romano. Significa que es una edición posterior o sea, no sé cómo exactamente interpretarlo, pero es como que su edición es después de la mía, ¿no? No estoy seguro. O sea, ¿por qué le pondrían, y eso me pongo a pensar, ¿por qué le mencionarían y narrarían a través de los nombres romanos de los dioses? Para muchos, digamos, es como Dios, Jehová, Yahvé. O sea, en esa concepción o en ese contexto tal vez se da que si para los romanos, pero para otro pueblo Zeus es otro tipo de dios, no sé. Sí, Bruno, adelante. Precisamente igual ahí iba mi pregunta, porque, bueno, el tema de traducción de la interpretación, poniendo en este contexto, digamos, como tal, fraternos no han sido los romanos y los griegos. Entonces, eso de alguna forma ha debido influir en la interpretación, ya sea, digamos, por un lado, las historias griegas y las historias romanas, ¿no? Entonces, eso, o sea, ¿cómo habrá afectado Afectó, realmente? afectó mucho porque, Sí, o sea, si se dan cuenta, los griegos copiaron mucho a los mesopotámicos y a los egipcios y todo eso, ¿no? Tanto en la matemática y sus dioses y las formas de construir. Los romanos copiaron a los griegos, es más, parte de la Biblia está basada en Platón y otros aspectos. Entonces, o sea, hay que tomar con tijera lo que acabo de decir, pero lo que al final es que nosotros tenemos esas herencias y esas costumbres que lo seguimos manteniendo. Por eso sigo diciendo que Gilgamesh es la neurosis de toda nuestra historia de narración y doctrina religiosa. No tenemos por dónde más salir y escapar. De ahí está, no hay ningún otro criterio inventivo de que eh, crearé otra situación que no sea la búsqueda de la inmortalidad, la búsqueda que los dioses tengan envidia o celos o tengan un vínculo, que los padres de los elegidos sean semidioses y todo eso. O sea, hay muchas similitudes. Entonces eso es lo que se va bien tu interpretación también, Bruno, que tú mencionas que también ya estás cruzado por esas
por esas costumbres, que nosotros tenemos costumbres romanas. Nuestro legado judicial es hiperromano, o sea, no es griego, pero nuestra forma de hacer juicios, procedimientos es romano. Nuestra forma de educación es griega, no es egipcia ni mesopotámica. Entonces eso, y los romanos lo fueron asimilando y fortaleciendo. No cambiamos el aula desde hace 2000 años, no cambiamos la idea del aula, del concepto de entrar a clases y sentarte y escuchar a alguien que supuestamente conoce más y te está explicando algo más sobre la vida. Ese tipo no hemos cambiado hasta ahora, esa forma. Lo tendremos virtual ahorita, pero seguimos con esas características. Entonces también es bueno la apreciación de Bruno, hasta dónde estamos atravesados y seguimos repitiendo la esencia, pero transformamos totalmente las otras costumbres. O sea, la lectura sigue la esencia, pero transformamos a nuestro contexto. ¿Dónde estarían los famosos noticias fallidas, falsas? Tú mismo lo has dicho, Bruno, cuando explicaste de la Eneida, que pagaron y lo tomaron en serio, esa historia que pagaron. O sea, es parte histórica de un pueblo. Tú mismo has mencionado eso, ¿no? Ahí está la noticia falsa. Mm, es decir, ahorita lo interpretamos así, pero es decir, pagamos también. Alejandro y Andrés han mencionado algunas cosas que se preguntaron. Obviamente, pues han pagado para que ciertas cosas no salgan o salgan. Imagínate, nadie habla de asesinar niños. En estas guerras, ninguno mata niños. Sí, mujeres, pero niños no. En Gilgamesh tampoco matan niños, no asesinan niños. En Odiseo, sí, perdón, en verdad, escuché No, Enrique, nada más iba a decir que en la epopeya de Gilgamesh no se hace mención de niños o no se menciona tal vez implícitamente que el protagonista haya quitado la vida a un infante. exacto, porque haría quedar mal. Entonces, pero si se dan cuenta, tenemos ese tipo de narrativa. Si hubiera sido Gilgamesh un asesino de niños y eso nos haría mucho mejor personas, imagínense cómo sería la historia de la humanidad. Y sabemos que en todas esas épocas se mataban seres muy, muy inferiores en un sentido de protección y cuidado, ¿no? Gente, soldados que sabían pelear contra un pobre niño de 10 9 8 años que al diablo. Y todavía repetimos eso. Sí, Alejandro, perdón. No, el único infanticidio que se muestra en la Ilíada, en uno de los resúmenes que vi, pero en YouTube, de un resumen de 3 horas, es que después de que invaden Troya, al hijo de Héctor sí lo arrojan de la cima del muro de la ciudad, porque pensaban que iba a ser una gran amenaza que sobreviva el hijo de Héctor, porque iba a crecer y se iba a vengar por su padre. Ujú. Ok, pero ¿qué edad tenía? Era niño, o sea, ¿Bebé? no era adolescente siquiera. No, no era bebé, era niño. Mm, Lo agarran de un pie y lo botan. claro. Y sí. Bueno, pues genial que maten niños. No, mentira. Pero bueno, ahí va eso de esos criterios que tenemos. Pero bien, bien. Bueno, eso está para largo, para un café, para discutir. Eso algún rato lo vamos a tener que hacer casi al final de las clases. Ah, bueno, ya saben, ustedes mismos se van a poner su soga al cuello para los exámenes finales. Ustedes van a decidir qué para demostrar que han llegado a cumplir con con la competencia de esta asignatura. Si ustedes quieren un ensayo, si quieren hacer un video, pero vayan viendo de esas preguntas, de lo que hablan, eh,
que no, yo no voy a definir qué va a ser el examen de evaluación final o la final. ¿Sí? Solo voy a decir hagan ensayo y diarios de aprendizaje, ensayos, diarios de aprendizaje y foro. Eso es solo hasta llegar a los primeros 100. Y luego los otros últimos 100, la evaluación final, ustedes van a decidir cómo lo van a hacer, de la competencia y todo eso. Me van a avisar eso con un mes de anticipación para que vaya viendo qué parámetros voy a utilizar en cada uno de ustedes para evaluar y después voy a comentar esta experiencia que está siendo grabada ante la universidad para decir si bien, mal, más o menos, o es como todas las historias que estamos viendo de puras muertes, pura sangre, y va a ser el terror de todos. Dicho eso, también los que tienen muchos recuperatorios, chicos, tienen que asegurarse de los trabajos. No se asusten, suben los 8 diarios de aprendizaje. Hay algunos trabajos muy interesantes, otros voy a pedir mucho más compromiso de argumentos y todo eso, que ya les devolví creo que gran parte de algunos de sus trabajos. O sea, del mes de febrero creo que ya sí, y del mes de marzo también, no, todo el mes de febrero creo que ya fueron cualificados. Cualquier cosa me preguntan. Asegúrense de mandar el documento Word con nombre, porque yo lo bajo y lo leo en mi computadora y a veces ni están identificados. Algunos tienen carátula, pero para verlo más rápido el nombre tiene que estar también en el documento. No digan diario de aprendizaje 1, ¿no? Sino pongan su nombre completo y decir octava semana, fecha tanto, no importa eso. Solo ténganlo bien identificado, es más. Si no hay preguntas, comentarios, lastimosamente nos hemos pasado un minuto. Y nos vemos la siguiente clase. Si no hay preguntas ni comentarios, espero que Andrés te sobrepongas con tu pérdida. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, a todos aquellos, a todos ustedes también un fuerte abrazo. Y cualquier cosa, suerte, que estemos bien. Y si necesitan charunquear, ok, llámenme o avísenme, pero que sea en horas de no tan oficinas y no tan de noche porque ya estoy viejo y hay que dormir. Ya mi hora de cena ya pasó hace como 7 horas. ¿Preguntas? Perfecto. Entonces nos vemos. Me gustaría conocer cuál es la versión que leyó Andrés para ver esos diálogos tan buenos como que putz, cómo hablaban los dioses. Ya, bajan un poco, Viaquiles, tranquilo. Pero bueno, listo, que estén muy bien, que nos vemos el siguiente jueves con... ¿Quiénes exponen el jueves? Perdón, si me pueden ayudar con eso. Yo, el mito de Medea. Ya. Ujú. ¿Y qué más? Medea y... ¿No hay más? Vale, con eso entonces, el jueves. Listo, suerte, que estén muy bien. Au revoir, digo adiós. Hasta luego, Guau, profe. gracias, aprecio los deseos, la verdad. Ay, Enrique, antes que me olvide, yo sí tengo una pregunta. Sobre los diarios de aprendizaje, o sea, si tengo buena nota en lo que hemos hecho el análisis y el video, no tengo que hacer eso, solo los diarios de aprendizaje, ¿no? Claro, los 8 diarios de aprendizaje, pero tienes que poner las preguntas también. O sea, Ya, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Por favor. ya, ¿Listo? ya. Gracias. Gracias, Enrique. Alejandro, a ver, ¿cuál es el libro? ¿De quién es tu libro de mitos? Ya me estás dando envidia, soy un celoso. Mitos, Carlota Santos. ¿Dónde lo conseguiste? En la librería Yachayhuasi. Perfecto. Ahí me voy a dar una vuelta. Gracias. Justo estaba comprando otros libros y este libro estaba puestito ahí seduciéndome épicamente y luego dije, lo empecé a ojear y dije, sí, lo voy a necesitar. Qué bueno, o sea, eso te va a ayudar mucho y no sé si habrá de Gilgamesh también y de otros, o solo son mitos griegos. No, este solo es mitos griegos, es todas las relaciones, hay mapas y está muy bien explicado, la verdad, todos los temas. De Ujú. aquí he sacado mucho para poder ir entendiendo también muchos otros contextos
dioses. Claro, genial. Perfecto. Listo. Muy bien, gracias. Que estés bien. Suerte. Bien. Eso es todo. Muchas gracias.